¿Qué tan grande puede ser algo? ¿Una montaña? ¿Un océano? ¿Un planeta entero? Ahora piensa en esto, la Tierra es tan grande que podrías viajar durante días sin ver su curvatura, pero en términos cósmicos, es apenas un punto. Porque cuando la comparas con el Sol, la Tierra desaparece. Podrías colocar más de 1 millón de planetas como el nuestro dentro del Sol. Y aún así, el Sol, una esfera de plasma de más de 1 millón de kilómetros de diámetro, no es nada comparado con lo que viene después. Porque el Sol es solo una estrella más en una galaxia. Y las galaxias tampoco son el final. Existen estructuras tan grandes que hacen que incluso las galaxias parezcan partículas de polvo flotando en la oscuridad. Estructuras que se extienden por miles de millones de años luz. Tan vastas que desafían nuestra capacidad de comprenderlas. Entonces, ¿cuál es realmente la estructura más grande que existe? ¿Y existe siquiera un límite para el tamaño del universo? Para responderlo, tenemos que empezar desde algo mucho más cercano. Desde nosotros mismos. Escala 1, de lo humano a lo planetario. Un ser humano promedio mide alrededor de 1.7 metros. Puede parecer irrelevante, pero este es nuestro punto de referencia. Todo lo que conocemos, construimos y experimentamos ocurre en una escala humana. Ahora ampliemos un poco. La Tierra tiene un diámetro de aproximadamente 12.742 kilómetros. Es una esfera tan grande que incluso viajando a velocidades comerciales tardarías horas en cruzarla. Y aún así, la Tierra es solo uno de los 8 planetas que orbitan alrededor del Sol. La distancia entre la Tierra y el Sol es de unos 150 millones de kilómetros. A esta distancia la llamamos una unidad astronómica, y es la base para medir distancias dentro de nuestro sistema planetario. Pero el sistema solar no termina en los planetas. Más allá de Neptuno se encuentra una región llena de cuerpos helados, el cinturón de Kuiper. Y mucho más lejos, extendiéndose hasta distancias que podrían alcanzar las 100.000 unidades astronómicas, se encuentra la nube de Oort, una vasta envoltura esférica de objetos que rodea todo el sistema solar. Aquí ocurre algo interesante. La luz, que viaja a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda unos 8 minutos en llegar del Sol a la Tierra. Pero para cruzar completamente la nube de Oort, podría tardar más de un año. Esto significa que incluso dentro de nuestro vecindario cósmico, las distancias ya están completamente fuera de cualquier intuición humana. Y sin embargo, todo esto sigue siendo extremadamente pequeño en comparación con lo que existe más allá. Escala 2, galaxias y cúmulos. Si pudiéramos alejarnos lo suficiente de nuestro sistema solar, veríamos algo espectacular. Miles de millones de estrellas organizadas en una estructura gigantesca, una galaxia. Nuestro hogar es la Vía Láctea, una galaxia espiral que contiene entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas. Solo cruzarla de un extremo a otro tomaría unos 100.000 años viajando a la velocidad de la luz. Y no estamos en el centro. Somos una pequeña parte en uno de sus brazos espirales. Pero incluso la Vía Láctea no está sola. Las galaxias no están distribuidas al azar. La gravedad las agrupa en estructuras llamadas cúmulos de galaxias. Uno de los más cercanos es el cúmulo de Virgo, que contiene miles de galaxias unidas por gravedad. Y si seguimos ampliando la escala, encontramos algo aún más impresionante, los supercúmulos. Nuestra galaxia forma parte del supercúmulo de la Niaquea, una estructura colosal que contiene más de 100.000 galaxias distribuidas en una región de unos 500 millones de años luz. El nombre Laniakea significa cielo inconmensurable en hawaiano. Y es una descripción bastante precisa. Pero incluso esta enorme estructura no es el final del camino. Porque a escalas aún mayores, el universo comienza a parecerse a algo completamente diferente. Escala 3, las estructuras más grandes conocidas. Cuando observamos el universo a gran escala, descubrimos que las galaxias y los cúmulos no están distribuidos uniformemente.
forman una especie de red. Una estructura gigantesca conocida como la red cósmica. En esta red, las galaxias se agrupan a lo largo de filamentos enormes, mientras que entre ellos existen vastos vacíos casi completamente desprovistos de materia. Es como una telaraña que se extiende por todo el universo observable. Dentro de esta red existen algunas de las estructuras más grandes jamás identificadas. Una de ellas es la Gran Muralla Sloan, una gigantesca agrupación de galaxias que se extiende por más de 1.000 millones de años luz. Otra estructura aún más desconcertante es el UGLQG, un grupo de cuásares, objetos extremadamente energéticos, que forman una estructura que supera los 4.000 millones de años luz. Pero hay una que destaca por encima de todas. La Gran Muralla de Hércules Corona Boreal. Esta estructura es tan vasta que se estima que tiene alrededor de 10.000 millones de años luz de extensión. Para ponerlo en perspectiva, la luz, que es lo más rápido que existe, tardaría 10.000 millones de años en recorrerla. Eso es una fracción significativa de la edad total del universo. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con un problema real. Porque según los modelos cosmológicos actuales, el universo debería volverse homogéneo a escalas suficientemente grandes. Pero estructuras como esta parecen demasiado grandes para existir. Es como si el universo estuviera rompiendo sus propias reglas. Y eso nos lleva a una de las preguntas más interesantes de la cosmología moderna. Problema físico, ¿deberían existir estas estructuras? A medida que descubrimos estructuras cada vez más grandes, surge un problema fundamental. Un problema que no es tecnológico, sino teórico. La cosmología moderna se basa en una idea conocida como el principio cosmológico. Este principio establece que, si observamos el universo a escalas suficientemente grandes, debería verse uniforme. No importa hacia dónde mires. No debería haber regiones privilegiadas, ni estructuras desproporcionadamente gigantes. En otras palabras, el universo, en promedio, debería ser homogéneo. Este principio no es una suposición arbitraria. Está respaldado por observaciones como la radiación de fondo de microondas, una especie de eco del Big Bang que muestra que el universo temprano era extremadamente uniforme. Pero aquí aparece la contradicción. Estructuras como la Gran Muralla de Hércules Corona Boreal parecen romper esa regla. Su tamaño es tan descomunal que cuestiona si realmente el universo se vuelve homogéneo a gran escala, o si nuestra comprensión aún está incompleta. Entonces, ¿qué está pasando? Existen varias hipótesis. Una posibilidad es que estas estructuras sean el resultado de fluctuaciones cuánticas primordiales, pequeñas irregularidades en la densidad del universo temprano que, con el paso de miles de millones de años, crecieron bajo la influencia de la gravedad. Otra posibilidad es más simple, limitaciones observacionales. Detectar estructuras a estas escalas no es trivial. Muchas veces dependemos de la distribución de objetos como cuásares o galaxias visibles, lo que podría generar patrones aparentes que no representan estructuras físicas reales completamente conectadas. También existe la posibilidad de sesgos estadísticos. En un universo suficientemente grande, incluso las configuraciones improbables pueden aparecer. Y finalmente, la opción más interesante: que nuestras teorías actuales estén incompletas. Que el modelo cosmológico estándar, aunque extremadamente exitoso, aún no capture toda la complejidad de la estructura a gran escala del universo. Esta tensión entre teoría y observación es real. Y es precisamente lo que impulsa la ciencia hacia adelante. Porque cada vez que el universo no encaja en nuestras ecuaciones, nos obliga a repensarlo todo. Más allá del universo observable. Hasta ahora hemos hablado de estructuras dentro de algo llamado el universo observable. Pero aquí hay un detalle crucial. El universo observable no es todo el universo. Es simplemente la región del cosmos cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Debido a que el universo tiene una edad finita, unos 13.8 mil millones de años, y la luz viaja a velocidad finita,
existe un límite en lo que podemos ver. Ese límite define una esfera de unos 93.000 millones de años luz de diámetro. Pero más allá de ese horizonte, podría haber mucho más. Muchísimo más. El universo podría extenderse mucho más allá de lo observable. De hecho, muchos modelos cosmológicos sugieren que podría ser inmensamente grande o incluso infinito. Si eso es cierto, entonces todas las estructuras que hemos mencionado, galaxias, cúmulos, supercúmulos, murallas cósmicas, serían solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Es como observar una pequeña isla y tratar de inferir la extensión de todo un planeta. Además, debido a la expansión acelerada del universo, impulsada por lo que llamamos energía oscura, algunas regiones del cosmos se están alejando de nosotros tan rápido que su luz nunca llegará a la Tierra. Esto significa que hay partes del universo que son, en la práctica, inaccesibles para siempre. Nunca podremos observarlas. Nunca podremos medirlas directamente. Y sin embargo, existen. Esto plantea una idea inquietante. Tal vez las estructuras más grandes del universo no son invisibles porque sean difíciles de detectar, sino porque están fuera de nuestro horizonte cosmológico. El multiverso, estructuras más allá de la realidad. Si lo que existe más allá del universo observable ya es difícil de imaginar, hay una idea aún más radical. Que nuestro universo no sea el único. En el contexto de la cosmología moderna, algunas teorías proponen la existencia de un multiverso. Una colección de múltiples universos, cada uno con sus propias condiciones iniciales, constantes físicas e incluso leyes fundamentales. Una de las bases teóricas para esta idea proviene de la inflación cósmica, un periodo de expansión extremadamente rápida en los primeros instantes del universo. El físico Alan Wood propuso que esta inflación podría no haber ocurrido una sola vez, sino múltiples veces en distintas regiones del espacio-tiempo, creando lo que se conoce como universos burbuja. Cada uno de estos universos podría tener propiedades distintas. Algunos podrían expandirse más rápido. Otros podrían tener diferentes constantes físicas. Algunos incluso podrían ser completamente incompatibles con la existencia de materia tal como la conocemos. El cosmólogo Max Tegmark llevó esta idea aún más lejos, proponiendo diferentes niveles de multiverso, desde regiones más allá de nuestro horizonte observable hasta universos con leyes matemáticas completamente distintas. En este contexto, la pregunta cambia completamente. Porque si el multiverso existe, entonces la estructura más grande no sería una galaxia, ni un supercúmulo, ni siquiera la red cósmica. Sería el conjunto de todos los universos posibles. Una estructura que no solo contiene espacio y tiempo, sino todas las versiones posibles de ellos. Sin embargo, hay que ser rigurosos. El multiverso es una hipótesis teórica. No tenemos evidencia directa de su existencia. Pero tampoco contradice las leyes conocidas de la física. Y eso lo convierte en uno de los conceptos más fascinantes y debatidos de la ciencia moderna. Conclusión: el límite de lo imaginable. Hemos recorrido un camino que va desde lo humano hasta lo prácticamente incomprensible. Desde planetas hasta estrellas, desde estrellas hasta galaxias, desde galaxias hasta redes cósmicas que se extienden por miles de millones de años luz. Las galaxias son enormes. Los supercúmulos son colosales. Los filamentos cósmicos son gigantescos. Y las grandes murallas desafían nuestra comprensión. Pero aquí está lo más importante. Puede que ninguna de estas sea realmente la estructura más grande que existe. Porque el universo podría ser mucho más grande de lo que podemos observar. O incluso, podría no tener límite. Tal vez no existe una estructura más grande. Tal vez la realidad no está diseñada con un borde, ni con un tamaño máximo. Y si eso es cierto, entonces la verdadera escala del universo no es algo que podamos entender completamente. Es algo que apenas estamos empezando a descubrir. Algo que, cuanto más exploramos,
más nos recuerda lo pequeños que somos dentro de todo lo que existe.